Marcelo Olmedo, ¿cómo estás? Bienvenido, fundador y presidente de Promedon. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos en IA Podcast y vamos a hablar, por supuesto, de tu historia y de la historia de la compañía. ¿Qué es Promedon? Promedon es una empresa cordobesa, nacida en Córdoba, hace 40 años y que se dedica a desarrollar, producir y vender en todo el mundo implantes médicos quirúrgicos. Normalmente las famosas prótesis, que son mucho más familiares para el área de traumatología, se usan para una gran cantidad de especialidades médicas. Nosotros hacemos eso, desarrollamos con equipos de ingeniería, fabricamos y vendemos en todo el mundo implantes médicos que son desarrollados en Córdoba. ¿Y cómo surgió la idea de avanzar por esta vertical? Bueno, como todas las historias de empresa tienen un componente de vida muy importante, el origen es, mi padre es un médico, nos dejó hace algunos años, un urólogo que cuando yo me estaba recibiendo de ingeniero se creó una idea de decir, che, ¿cómo hacemos para desarrollar estas cosas que son tan esenciales para el tratamiento médico, ¿no? Mi padre de negocios no entendía nada, pero nos dejó dos legados que 40 años después hoy viven. Lo primero, la importancia de la tecnología médica en el acto médico. Hoy claramente es una parte central de los resultados para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál es la tecnología médica que rodea al acto médico? Y lo otro, claramente que él nos dejó un legado. Mi padre, nosotros somos una familia grande, pero mi padre todos los años sus cursos a todo el mundo, aprender las mejores tecnologías, él estaba muy actualizado y nos bajó un concepto: en Argentina tenemos que tener el mismo estándar, no hay por qué tratar un poco peor a los pacientes que lo que se tratan en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Y esos dos legados vienen de mi padre, y este fue el origen, un padre médico que entendía lo que necesitaba la comunidad médica y yo empezaba a ver cuál era mi futuro laboral como ingeniero. No estudiaron medicina, fueron directamente por otras carreras. Bueno, sí, yo soy ingeniero civil, dos hermanos que me acompañaron, también uno es ingeniero civil, y la realidad es que, si querés, vimos la medicina desde el lado de la industria. Aplicamos toda nuestra ingeniería, todos nuestros conceptos de administración de organizaciones a la medicina, pero no del lado de la prestación, que es lo que hacía mi padre. Así que sí, es así. ¿Con cuántos hermanos trabajas? Hoy están en la compañía 3. Ya estamos 3 en el directorio, porque ya nos hemos retirado de la gestión operativa, y una hermana que trabajamos. Y estamos yo empecé hace 40 años, los otros 38, 35, pero hace muchos años que estamos trabajando. ¿Y cómo es trabajar con tus hermanos? Bueno, es un desafío donde uno tiene que diferenciar muy bien el rol adentro de la compañía y afuera de la compañía, pero sin olvidarse de que vos estás trabajando, aunque estés en una empresa, con un hermano. Con lo cual la relación es un poquito distinta, hay que ser muy cuidadoso, pero después de tantos años te diría que si uno es cuidadoso y respeta los dos ámbitos, es muy potente. Porque yo estoy convencido que las empresas tienen que transmitir valores para poder tener perspectiva de largo plazo, y una empresa familiar es mucho más fácil que transmita valores, que transmita una impronta, que una compañía que no tiene una familia que la respalde, ¿no? De esos valores, esos consejos que te dio tu padre, ¿qué fue lo que quedó y que vos decís que con el transcurso de los tiempos, mira, aquello que nos aconsejó, lo que nos dijo, hoy ha dado sus frutos? Bueno, lo primero que te diría, esto de animarse a que lo que hagas en esta parte del mundo tiene que tener el mismo estándar que lo que se hace en el mundo, animarte y salir a conquistar el mundo, porque en el fondo, si vos decís, che, si yo lo puedo hacer igual que los otros, ¿por qué no ir a tomar la enorme oportunidad que es el mundo? Yo veo que la Argentina, creo que uno de los grandes errores que ha tenido en su historia económica es encerrarse sobre sí mismo, generarnos una gran cantidad de complejos que nos hacen pensar que no podemos competir, y eso nos termina generando estructuras muy pequeñas, sin mucho potencial. Entonces yo te diría que sin ninguna duda esto de animarse a desarrollarse es muy fuerte,
Y lo otro, esto de tener un estándar que estás tratando con pacientes, estás jugando con la calidad de vida de los pacientes, con lo cual los estándares de calidad tienen que ser muy fuertes, porque impactas en la vida de las personas. Yo te diría que esos son los dos valores que perseveran 40 años y ojalá perseveren por muchos años más, ¿no? ¿Cómo fuiste trabajando tu liderazgo? Porque comenzaste en una startup, lo que sería hoy una startup, y se ha transformado en una empresa que ya exporta a más de 60 países. Efectivamente. Sí, como vos decís, uno tiene que tener un gran poder de flexibilidad, de ir cambiando, porque si te quedás con lo que fuiste, seguramente no te desarrollás. Empezamos, como bien dice, como una startup, además en la época que las startups no tenían incubadoras, aceleradoras, agencias, ahí era, vamos y pediste una chequera prestada y fíjate cómo cubría el cheque, ¿no? Porque esa era la... Entonces, cuando uno empieza en el modelo startup, me parece que lo más importante es, primero, una gran capacidad de emprender, de resolver problemas, de arreglarte con cero recursos y de tener una mirada de largo plazo, de un sueño muy grande, que yo creo que eso siempre estuvo. Y cuando va creciendo la compañía, bueno, hoy claramente en la organización somos más de 600 personas, con personas que hay en 4 países de Europa, en 4 países de Latinoamérica, son funcionarios de la compañía. Ya pasa a ser toda una organización mucho más estructurada, con muchos más procesos, y vos tenés que darte cuenta que en esas grandes organizaciones, más que el gran emprendedor estrella, vale la organización. Entonces hay todo un montón de herramientas técnicas de gerenciamiento, pero sobre todo de capacidad de entender que ya el emprendedor estrella no es lo más importante para esa organización. Creo que esta es la parte más importante que uno debe madurar, ¿no? ¿Ustedes nacieron con la idea de internacionalizar desde el primer momento o comenzaste en el mercado local y después empezaste a ver la región y después al mundo? Algunos hitos que me parece que muestran que nosotros de entrada teníamos esta claridad de irnos al mundo. La compañía se funda en el 1985, insisto que como una super mini pyme sin capital, sin recursos. En el año 88, volvamos al año 88, después de la salida del plan de Alfonsín de Economía, estábamos en plena época hiperinflacionaria. Se realiza en Buenos Aires un Congreso Mundial de Urología. Nosotros con los dos cositas que teníamos, compramos estancito chiquitito y nos pusimos ahí. Y en el año 89 ya estábamos exportando a Brasil y Chile. Entonces digo, no hay que esperar a hacer Arcor para poder empezar a exportar. De verdad que nosotros ese gen internacional lo tenemos desde muy chiquito. En el año 89 empezamos a exportar a Brasil y a Chile. En el año 1994 ya habíamos abierto nuestras filiales Promedon Brasil y Promedon Chile. Hoy tenemos operaciones directas, o sea, en funcionarios de Promedon, cercanía al mercado brasilero y chileno, casi como el argentino, hace 30 años que estamos ahí. Con lo cual digo, si vos tenés el gen y lo haces muy precozmente, es probable que sea mucho más fácil que cuando llegue esta etapa de madurez estés mucho más consolidado en los mercados del mundo, ¿no? Si tomo las fechas, nacieron en el 85. Sí. Es decir, que en menos de 10 años vos ya estabas trabajando y tenías una empresa que estaba exportando desde Córdoba. No solo estaba exportando, sino que tenía filiales. Filiales. En 1994 ya teníamos filiales en Brasil y Chile. Probablemente después sí pasamos muchos años donde no abrimos nuevas filiales, porque para una pyme hacer crecer 3 empresas en 3 países fue un esfuerzo, pero ya nos dio una impronta internacional, ya una cultura que se hablaba muy global, y esto nos permitió probablemente que en el 1999 ya dijimos vamos a exportar a Europa, empezamos a exportar en 1999 a Europa, hoy hace 25 años exportamos implantes a Europa, y en el 2015 ya abrimos nuestras propias operaciones en Alemania. Entonces hoy tenemos funcionarios de Promedon en Alemania, en Austria, en Suecia, en Suiza y en España. Te digo, hay como un correlato entre vos decís, vamos a ir, empezamos de una manera y después de que madurás un poquito, conoces el mercado, después te vas más fuerte, ¿no? Creo que esto es central, ¿no? ¿Sos consciente que con los productos que ustedes elaboran, fabrican, le extendés
la calidad de vida a la gente o quizás pueda salvar la vida? Sí, de verdad que esto nos da una motivación muy fuerte en la organización. Realmente la tecnología médica, y bueno, está bueno aprovechar tu audiencia, ha hecho un aporte a la sociedad increíble, ¿no? Las estadísticas fuertes de centros de estudio muestran que en los últimos 40 años, gracias a la tecnología médica, la expectativa de vida ha crecido 5 años. O sea, en los últimos 45, es muchísimo. Vos si pensás en un paciente con problemas cardiológicos, que hace 50 años eran pacientes que tenían una tasa muy fuerte de mortalidad, hoy gracias a los estén coronarios, los marcapasos, los cardiodefibriladores y todas las tecnologías, hoy la mortalidad se ha reducido enormemente, toda la parte oncológica, pero no solo la mortalidad, sino lo que vos dijiste, la calidad de vida. Hoy un paciente de 70 años tiene una calidad de vida muy distinta a lo que tenía 20 o 30 años atrás, porque tiene un implante de cadera que le permite seguir jugando al tenis, tiene implantes para urología, no necesita usar pañales porque tiene soluciones quirúrgicas. Entonces, de verdad, nos motiva enormemente el impacto en las personas individuales que les cambia la vida. Y la verdad que nosotros el año pasado impactamos en 1 millón de personas. Entonces, cuando decimos, che, realmente 1 millón de personas tuvieron una mejora en su calidad de vida, por lo que vos hacés, nos llena mucho. ¿Cuál es la relación que tenés con los médicos, con las instituciones? ¿Es una relación directa? Depende en el país por país. En cada país hay una situación distinta de quién compra, quién toma la decisión. Por ejemplo, en Europa, que toda la medicina es estatal, hay un mecanismo, en Estados Unidos es otro, en Latinoamérica depende de qué país. Como concepto general, para nosotros el médico es el principal socio en los procesos de investigación y desarrollo, porque él sabe cuáles son los problemas que no puede resolver este tipo de pacientes que tienen esta patología, mirá, las soluciones. Entonces, ese es un gran disparador de nuevas iniciativas. Nuestros equipos de ingeniería toman esas demandas y entonces los transforman en productos que sean valiosos. Es decir, buscas una solución, pero también hablas con los que resuelven los problemas para saber vos de qué manera vas a realizar ese producto de la mejor forma. Es que de entrada, el que te plantea cuál es el problema, vos podés estudiar papers, y nosotros tenemos equipos que están estudiando muchos trabajos científicos para descubrir cuáles son las cosas que no tienen soluciones, pero los médicos, sobre todo médicos muy globalizados y demás, saben dónde están los dolores de los cirujanos que no pueden tratar. Nosotros estamos en cirugía, ¿no? Estrictamente todo lo nuestro es quirúrgico, entonces es muy importante entender, che, ¿dónde la operación, en qué pacientes no funciona? Entonces nuestro equipo de ingeniería proponerle soluciones y él colabora de alguna manera en ese proceso. No, mire, esto sí, esto no. Entonces es muy importante en el proceso de desarrollo, de identificación de proyectos y de desarrollo en sí. Y la otra parte central, nosotros cada vez que hacemos un implante, después tenemos que contarle a la comunidad médica de todo el mundo cómo hay que implantar ese implante que hemos diseñado, porque tiene algunos truquitos, y en eso también es central tener médicos referentes que muchas veces han colaborado en nuestro desarrollo y enseñan a sus colegas los trucos para que el implante esté bien implantado, porque muchas veces un muy buen producto, si no está implantado con la correcta técnica quirúrgica, no da los resultados que debiera tener. En un mundo tan dinámico, ¿no?, en cuanto al avance de la tecnología, ¿cómo hacen ustedes desde el I+D para mantenerse a la vanguardia y estar con lo último que hay en materia tecnológica? Te diría que lo más importante, nosotros ya tenemos, después de 40 años y de haber caminado muchos países, hoy tenemos una red de profesionales trabajando en muchas universidades de todo el mundo, que son una fuente importantísima de información. Nuestros equipos técnicos viajan por todo el mundo, están en todos los congresos, ven qué papeles, qué papers científicos se están presentando. Esto es muy importante. Y esto nos ha llevado, por ejemplo, muy orgullosamente, podemos decir que los 3 hospitales más relevantes de Europa, hay 3 grandes hospitales que son muy famosos en el mundo, y los 3 hospitales están usando los implantes nuestros. Esto es porque los que nos
asesoran, algunos pueden estar en estos hospitales, nos están marcando lo que ellos necesitan, ¿no? ¿Cuál fue la clave, volviendo y resumiendo un poco lo que me marcaste, las claves para poder haber logrado llegar a estos mercados tan competitivos? Porque seguramente hay desarrollos y empresas que fabrican lo mismo que hacen ustedes, pero para haber posicionado, abrir la oficina y que te haya recibido el ecosistema. Bueno, ahí te diría que primero el ejercicio de la paciencia es muy importante. Nada en nuestro negocio se hace de un año para el otro, son procesos largos. Cuando decidimos que el último país que estamos atendiendo de forma directa es España, que empezamos hace 1 año y medio. Bueno, tenemos expectativas de que va a rendir sus frutos, a lo mejor en 3 o 4 más, ¿no? Entonces, con esto quiero dar una sensación de tiempo, ¿no? Tiempo, perseverancia, mantenerse en el tiempo, y 2 factores muy interesantes que son muy propios de nuestra cultura, ¿no? Uno es la creatividad para poder ofrecer soluciones nuevas. El ingeniero argentino puesto a competir en el mundo es un tipo creativo. Esto lo hemos podido confirmar durante todos estos años, y el mundo está buscando no tanto reducción de precios, bueno, puede haber un poco de precio, quiere soluciones nuevas. Entonces, innovación es un tema fuerte, y lo otro que también es muy propio de nuestra cultura latina es cercanía, ¿no? La gente le gusta, gente que esté cerca, que atienda, y también un poco parte de nuestra impronta, comparativamente con algunos otros países que capaz que tecnológicamente son muy fuertes, pero culturalmente un poquito alejados, ¿no? Entonces, yo diría que esos 2 temas nos han aportado muchísimo, ¿no? Agus López, ¿cómo estás? Bienvenida. Esto es Ya para el Mundo Podcast, periodista, creadora de Pasaje en Mano, mamá, emprendedora. Todo eso. Todo eso. ¿Cómo andás? Bienvenida. Gracias. La verdad que, bueno, un honor estar acá, así que muchísimas gracias por invitarme. Todo lo que vos quieras saber, te lo podré responder, no sé. Vamos a hablar de todo. Bueno, ¿quién es Agus López? Bueno, soy periodista, estudié también licenciatura en comunicación social. Siempre quise comunicar, siempre. Los números no eran lo mío. Siempre le leí el diario de muy chiquita a mi papá. Siempre mi sueño era hacer algo en ese sentido, ¿no? Comunicar. A mí me encantaba leer, me encantaba viajar, me encantaba escribir. En 2013, esto fue como empezando, mandé 100 mails, Luis, a agencias de viajes para que yo les escriba un blog y manejarles el Facebook en ese momento. Nada, 90 no me respondieron, 9 me dijeron que no, ¿qué es esto que me estás diciendo? Y uno me dijo, sí, vení. Ahí fue mi primera experiencia en turismo en una mayorista, que hoy le agradezco muchísimo a una mayorista grande, que es de Stephanies. Empecé a escribirles un blog y a manejarles el Facebook. Y ahí empieza todo esto de mi relación con el turismo, ¿no? Creo que yo soy periodista de viajes hoy y muchísimo lo tengo en la teoría y en la práctica, ¿no? De todo lo que invertí en mis viajes, porque yo viajé a más de 40 países hoy y es un trabajo que me fui construyendo, que me lo fui creando y me lo fui inventando yo, ¿no? Para tener este trabajo que es el mejor del mundo. Y bueno, ya en 2014 entro al Club Atlético Talleres y estoy 7 años de mi vida. Pero en 2018 quería hacer algo más, como te digo, soy muy inquieta, muy curiosa, y me abro una cuenta de Instagram, sin querer queriendo, iba a ser Pasaje en Mano, y me fui al Mundial de Rusia, y empecé a mostrar todo lo que yo por ahí lo escribía, lo tenía para mí, lo empecé a mostrar para afuera, y la gente me empezó a gustar, empecé a empatizar, y empecé a hacer una comunidad que te juro, con el corazón, que nunca me imaginé, ni siquiera el 1.000.000 de seguidores. Bueno, hoy Nunca. tenés 1.000.000 de seguidores. Sí. ¿Tu primer contenido fue el Mundial de Rusia? Mi primer contenido fue el Mundial de Rusia, sí, de 2018. ¿Y exacto. a quién le ofreciste a alguien el contenido? ¿O dijiste, me voy, viajo al Mundial de Rusia, disfruto de una experiencia del Mundial y empiezo a narrar y a ver cómo puedo evolucionar con esto? Bueno, está muy bueno eso porque creo que cuando empezamos hay que hacer cosas que yo le escribía, por ejemplo, le escribía a revistas, le escribía a medios diciendo voy a estar en el Mundial, no quieren que les cubra, todo obviamente ad honorem para que ellos vean mi potencial y para que me puedan mostrar.
Y yo ya en ese momento, Luis, ya entendía que el boca en boca, de persona a persona, en el digital era muy fuerte. Porque si un medio a mí me robaba y yo, por ejemplo, cubrí en Rusia, ¿no? Y me etiquetaban medios y ahí fui como empezando. Fue todo muy pasito a pasito, ¿no? Pero en ese momento yo me ofrecí a varios medios diciendo, voy a estar en este lugar. Yo creo que estuve en un momento ideal, en el momento adecuado que medios me necesitaban y yo pude hacer contenido para ellos y aproveché el momento. Y era el inicio de Instagram, ¿no? Que ha sido la herramienta que vos utilizaste como para difundir tu contenido. Sí, exacto. Lo hice por Instagram. Lo hice como muy bitácora digital. Yo escribía bitácoras a mano de mis viajes. Y lo hice, bueno, voy a hacer un espacio en donde pueda contar todos mis viajes. Y fue raro, ¿no? Porque en ese momento, 2018, no había tanto. Y la gente decía, ¿qué es esto? Bueno, yo ponía itinerarios, mis guías, fui acá a comer. Pero yo siempre fui muy constante en eso. Y hasta el día de hoy, 7 años después, lo sigo manteniendo. La cuenta es 100% para ayudar a las personas a viajar y todo el periodismo de viajes. Bueno, volviste de Rusia y vos dijiste, bueno, ¿cuántos seguidores te acordás cuántos seguidores lograste sumar en ese viaje y decís, che, es por acá? No, re poquito. Si me hubieras dicho en ese momento, hubiera bajado los brazos y dijera, no, chao, esto no es lo mío. Pero yo estaba como muy... tenía una intuición, o estaba muy segura de lo que estaba haciendo, estaba muy bueno. Y algo que siempre destaco es que yo subía las cosas que a mí me gustaban. Yo no quería impresionar a nadie, no quería gustarle a otras personas, sino que yo decía, yo quiero que esto me guste a mí. Yo subía el contenido que a mí me gustaba y en ese momento, tenía 3.000 seguidores, 4.000 seguidores. Creo que me tardé meses en tener 10.000, que fue, ay, tengo 10.000. Si todos esos meses yo hubiera renunciado, hoy no estaría donde estoy. Así que eso me llevo de no bajar los brazos en ese momento, ¿no? Bueno, regresaste de Rusia, dijiste, me voy a dedicar a esto, me gusta, puede llegar a ser a futuro mi ingreso. Pero no, antes de eso, ¿empezaste a mostrar la Argentina o dijiste, podemos hacer las dos cosas? No, en ese momento mostraba de todo. Creo que lo de Argentina fue un antes y un después con la pandemia, Luis. Creo que ahí realmente despegó Pasaje en Mano. Cuando... Después de la pandemia, en 2021, me animé a salir, a mostrar las rutas, a salir con barbijo. Volé me invitaron a un primer vuelo, cuando volvían los vuelos de Córdoba a Buenos Aires, yo lo hice. Y la gente fue como, wow, estás en un avión con un barbijo. Y creo que me animé a salir al mundo, a mostrarlo de nuevo, ¿no? Y a mostrar, creo que redescubrimos Argentina. Los argentinos redescubrimos Argentina después de la pandemia y yo estaba de nuevo, ¿no? En ese momento exacto haciendo eso y creo que eso todo me fue ayudando a hacer hoy Pasaje en Mano lo que es hoy. Me voy a quedar con esto porque te lo iba a preguntar más adelante, Sí. pero porque me das pie. Vos viajás por el mundo y decís, soy argentina, ¿cómo nos ven a nosotros y qué saben de lo que es la Argentina y la potencialidad turística? Bueno, está buena la pregunta porque yo en mi cuenta siempre quise hacer esa diferencia de decir soy cordobesa. Y yo creo que a Córdoba yo le doy muchísimo protagonismo en Pasaje en Mano. Para mí es mi casa, mi lugar, mi provincia. La amo. La gente, los lugares, los paisajes, los ríos. Yo intento siempre mostrar a Córdoba desde un lugar como de... Miren lo que tenemos tan cerca de casa y en Argentina. Y cuando yo me voy, cuando esa pregunta que vos me haces de decir, ¿sos argentina? ¿Cómo nos ven? Yo lo que intento decir, me dicen, ¿sos de Buenos Aires? No, soy de Córdoba. Por ahí uno está y dice, sos argentina, sos de Buenos Aires. Entonces, con esta cuenta, lo que empecé a hacer de Pasaje en Mano es mostrar un poquito, también un poco más de la capital, ¿no? Entonces, nos ven como... Cuando vas a otros lugares nos ven como divertidos, que tenemos rica comida. Pero saben que tenemos catarata, que tenemos glaciar, que tenemos Bariloche, que es Suiza, que tenemos las sierras de Córdoba, que tenemos Cuyo, el vino, Mendoza, el norte. Depende con quién hables, pero para eso estamos las cuentas. Hay un montón de cuentas hoy de Argentina que hacen unos laburos increíbles y muestran todo el país.
Yo creo que las redes ayudaron mucho a posicionar a Argentina. Lo de las cataratas, los glaciares, eso no te preocupes, Luis, no hay ningún problema con eso. Eso está súper promocionado. El tema son los otros lugares, Claro. ¿no? Eso es la Patagonia, las cataratas, eso. Pero a mí me encanta mostrar como joyitas ocultas, cosas que por ahí no están tan promocionadas y que Argentina tiene que son espectaculares. Por eso empecé por casa y lo hice mucho por Argentina. Mostré lugares, rutas, eso. Y creo que ahí fue en 2021 cuando Pasaje en Mano despega, ¿no? Un poco más después de la pandemia. Sos emprendedora. Sí. Cuando renunciaste a tu trabajo, que era con un sueldo fijo, y decidiste sola, acompañada con alguien, encarar esto, decir, nos vamos a dedicar a difundir turismo y a vivir de esto. No, fue sola, muy sola. ¿Y hubo miedo? Muchísimo. Yo, se me ríen, bueno, como te conté, trabajaba en Club Atlético Talleres, había renunciado, no sé, 6, 7 veces y me decían, no, no, otro chiste, no. Y, yo no, y el final fue como, chicos, renuncio. Y quiero hacer esto. Y en ese momento no existía que las redes sean un trabajo en sí, ¿no? Y aposté todo por un sueño, lo dejé todo. Pero vos tenías esa visión de decir, yo voy a vivir de esto. En ese momento fue que tenía una intuición, no lo sabía concretamente, pero si yo no le ponía el 100%, si yo no me enfocaba el 100% en ese sueño, era muy difícil de lograrlo. Y yo creía en el proyecto. Entonces eso creo que me llevó a donde estoy hoy. ¿Cuántos países recorriste? Más de 40, pero no los tengo así como contados. No te voy a decir tantos, pero sí conozco ¿Y cómo muchos. decidís el itinerario? ¿Por invitaciones? ¿Porque querés ir a mostrar esto? ¿Por curiosidad? ¿Porque te lo recomendaron? Por todo eso, porque me invitan, porque yo decido ir. Tengo muchos destinos que yo voy por mi cuenta, los muestro orgánicamente. Creo que Pasaje en Mano es eso. No iría tampoco a un lugar, aunque me inviten, si no me gusta y no va conmigo y no quiero ir, no voy y no lo muestro. Entonces, creo que también ahí empezás a empatizar mucho con las personas, porque yo soy muy coherente en el contenido que hago, digamos. Si no quiero ir a un lugar, no voy, aunque me inviten, aunque me paguen, no voy. ¿Cuál es el lugar que más te impactó? Son 40 más todo lo nacional. Digo, debe ser difícil, porque además no es que visitas una ciudad en un país, Muy sino grande que esa recorres. pregunta. Es muy grande esa pregunta. Bueno, 2 o 3. En realidad tengo como lugares que te impactan un poco más la cultura, después te impactan un poco más la gastronomía, te impacta... Tenés de todo. Creo que yo te puedo decir que yo soy muy enamorada de Madrid. Para mí Madrid es una ciudad increíble, es una ciudad que te hace sentir como en tu casa, aunque estés cruzando un océano. Pero he conocido, bueno, este año conocí Bangkok, que me voló la cabeza, me encantó. Todo Tailandia me pareció increíble, sus templos. Claro, que es mucho más conocido por las playas y no tanto por la capital. Bueno, pero yo llegué a la capital diciendo, me voy a encontrar, llegué a la capital de Bangkok, llegué a la capital de Tailandia, Bangkok, diciendo... Estoy de paso. Estoy de paso, va a ser una... Y llegué y dije, wow, increíble, me encantó conocerlo. Sí, es un caos, pero de moto y de todo, pero fue un caos hermoso. Bueno, conozco muchos destinos. Fui a Camboya, a Vietnam, fui a Maldivas, fui a Sudáfrica, fui a Dubái, a Abu Dhabi, a Egipto. Egipto me gustó mucho, Turquía. Europa conozco muchísimo también. Conozco todos los países que te imagines, el norte. ¿Qué te queda Me por encanta. recorrer más de si mirás los continentes? Soy muy fanática de Europa Sí. y creo que como me obsesioné tanto con Europa que dejé de lado un poco Asia, así que este año fui a Asia en abril y recorrí todo el sudeste asiático con el grupo de mujeres. Llevamos 30, ¿Cómo es eso? Llevamos 30 mujeres a recorrer el sudeste asiático. Hicimos un viaje grupal solamente de mujeres. ¿Y por qué? Porque creo que la mujer a veces no se anima a salir al mundo sola o no tiene las personas que las quieran acompañar en esos destinos tan exóticos y
hicimos un viaje pensado para ellas y se recoparon, fuimos 30, 25 días en un viaje de Dubái, Tailandia, Camboya y Vietnam. ¿Y son mujeres de diferentes edades? De todas las edades que te imaginas. Había de 24 hasta 70. De todo. Increíble. Porque no hay tours o viajes de mujeres o algo que no es muy popular, no es muy conocido. Generalmente arman un tour y bueno, se anotan. Bueno, y también hice uno a Turquía y a Egipto y la idea es seguir sumando más, así que... Pero me gusta que sean lugares que la mujer no va sola, que tiene miedo. Yo a veces hablo mucho con mi comunidad y por ahí me dicen, ay, que tengo miedo de ser mujer sola y viajar a tal lado. Y bueno, vamos todas juntas. Bueno, ¿cómo convences a un extranjero? Vos recién algo me dijiste que querés vender Córdoba. ¿Cómo le decís, che, no te quedes con Buenos Aires o con Iguazú o el Calafate? O los vinos de Mendoza, vení a Córdoba. Con la calidad de los videos, con la storytelling, con contar una historia, con mostrar el paisaje. Yo soy muy obse cuando hago una toma, ¿no? Tiene que haber sol, tiene que ser la toma más perfecta, si no, no la subo. ¿Cuánto tiempo estás para hacer una toma? Mucho, mucho, mucho. Soy muy obse con el contenido, que tiene que ser de la mejor calidad, si no, no lo subo. Pero creo que lo que vos decís de cómo mostrar con un video de buena calidad, contando una historia y algo que los sorprenda con algún gancho, esos ganchos hoy que son tan comunes que te dicen, tenés que arrancar esos 3 segundos, bueno, con la mejor toma. ¿Viste esto? ¿Sabías que existe esto cerca de la ciudad de Córdoba? Bueno, esos ganchos te van atrapando al usuario y que se quede a ver, ¿no? Yo creo que Córdoba tiene muchas joyitas ocultas, cascadas, ríos, ríos subterráneos, montañas, alojamientos increíbles y creo que todo eso nos está ayudando las redes sociales para mostrarlo un poco más.